Tenemos el privilegio de presentar y el honor de tener con nosotros uno de los teólogos y eruditos más reconocidos de América Latina en nuestro tiempo moderno. Es una persona que se ha preparado, ha escrito alrededor de 100 libros con profundo conocimiento para preparar a los líderes y a la iglesia de hoy. Hemos tenido el honor de poder conversar con él, escuchar de él. Él ha sido profesor en muchos de los seminarios y universidades aquí en Estados Unidos y presidente del Seminario Teológico Bautista en Buenos Aires, Argentina. Él nació en Paraguay, pero creció en Argentina y los argentinos lo reclaman como propiedad de ellos. Y tenemos el gran honor de poder contar con el doctor Pablo Deiros el día de hoy. Recibamos de una manera muy especial al doctor Pablo Deiros, que viene acompañado también con su esposa, que está aquí el día de hoy acompañándole, y su familia, que también está aquí con nosotros el día de hoy. Doctor Deiros, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Una alegría, hermanos, hermanas, de estar con ustedes en esta noche y especialmente de estar con la familia. Ellos son residentes aquí en Houston y bueno, qué bueno que puedan acompañarnos. El tema que se nos ha propuesto para esta tarde es la iglesia del siglo XXI. Y si bien esto es una conferencia, permítanme comenzar con la lectura de un texto de la Biblia, de la palabra de Dios. No voy a predicar, aunque la tentación siempre está, ni me voy a hacer un sermón, no es esa la idea, pero quiero comenzar con una lectura de un texto que proféticamente creo está dirigido para la iglesia del siglo XXI, la iglesia global del siglo XXI. En el libro de Levítico, en capítulo 26, los versículos 9 y 10, en la nueva versión internacional, leemos lo siguiente: yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Los desafíos y las promesas de Dios tienen que ver y tienen siempre un carácter tan radical que nos sorprenden y llenan de asombro. La promesa que acompaña a la primera parte del texto que hemos leído entra cabalmente dentro de esta observación. Al anuncio de la bendición divina, en términos del beneficio de su presencia poderosa, un crecimiento notable, una multiplicación sobrenatural y la renovación del favor divino, se agrega la nota de una increíble abundancia y el anticipo de novedades de todo orden. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva, dice el Señor en su promesa. Él está gestando para su iglesia en todo el mundo algo nuevo. Y esto nuevo vendrá en tal abundancia y tendrá un carácter tan especial que demandará de nosotros la mayor capacidad y disposición de obediencia y servicio. Después de varios años de
peregrinaje por la senda de la renovación espiritual en varias partes del mundo, sentimos que ha llegado el tiempo de Dios para nosotros en que comencemos a transitar el camino del avivamiento global. Todo lo que hemos vivido y aprendido en las diversas etapas que hasta ahora han ocurrido a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia del testimonio cristiano, están llegando a su madurez, a su fruición, a su momento oportuno en estos últimos tiempos. Y nuestras iglesias necesitan prepararse especialmente para lo que viene. En un sentido, desde hace mucho tiempo atrás, el Señor nos ha permitido crecer poco a poco en nuestra comprensión de que Él quiere que seamos como comunidad de fe, como comunidad que confiesa su nombre, pero ha llegado el momento en que demos un paso todavía más adelante. Porque esa comprensión, esas experiencias, esas vivencias corresponden al pasado. Esto es lo añejo. Y si bien Él nos dice que todavía estaremos comiendo de la cosecha del año anterior, ha llegado el momento que pongamos a un lado lo añejo, lo viejo de la renovación espiritual, y comencemos a guardar lo nuevo del avivamiento evangelizador global, si es que queremos, como iglesias, estar a la altura de los tiempos que vienen antes del fin. Para ello es necesario que entendamos el carácter de esta nueva visión que tenemos por delante, de una iglesia simple, relevante y sana para los tiempos presentes que el Señor nos está dando a nivel global. En este sentido, deseo que consideremos 4 aspectos de esta nueva visión de Dios para la iglesia hoy en todo el mundo. En estos aspectos, a estos aspectos los vamos a denominar como el eje hermenéutico, el eje ministerial, el eje misiológico y el eje eclesiológico. Anoche, en una hermosa reunión que tuvimos con los pastores, agregamos 2 ejes más que por razón de tiempo no los vamos a mencionar ahora, el eje neumatológico y el eje escatológico. Pregúntenle a los pastores que estuvieron anoche un poco para saber de qué hablamos. Pero ahora vamos primero a considerar el eje hermenéutico. Lo hermenéutico tiene que ver con la manera en que nosotros nos entendemos e interpretamos como iglesias hoy. Con varios años de vida y testimonio como pueblo cristiano en el mundo hispanoamericano, hoy tenemos que interpretar nuestra vida y misión como iglesias de una manera nueva. ¿Por qué? Primero, porque hoy vivimos un tiempo nuevo. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, el Señor está obrando la restauración de su iglesia conforme al modelo de la iglesia temprana, según está representada en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 3, versículo 21, leemos: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. A lo largo de los 20 siglos de testimonio cristiano, ha habido muchos intentos de volver al modelo neotestamentario, reformas, renovaciones, reestructuraciones, reavivamientos, ayornamiento, lo que ustedes quieran. Sin embargo, muchos de estos intentos no
lograron superar el paradigma de cristiandad establecido desde comienzos del siglo IV en adelante, con la supuesta conversión del emperador romano Constantino. Y sin embargo, esto es lo que estamos todavía viviendo en el día de hoy. Y este paradigma tiene que ver con el acomodamiento de la Iglesia al mundo imperante mediante un paulatino proceso de institucionalización e imitando las pautas de la cultura prevaleciente. Así se produjo la constantinización de la Iglesia y el paradigma de cristiandad. De este modo, la Iglesia se constituyó como una jerarquía dirigida o regida por el poder político con una concentración de los carismas del Espíritu Santo en manos del clero y comprometida con los poderes de este mundo más que con el poder de Dios. Pero estos son los últimos tiempos, estos son los tiempos del fin. Y antes de su regreso, el Señor quiere restaurar todas las cosas que a lo largo de los siglos hemos perdido por nuestra desobediencia y pecado. Además de un tiempo nuevo, hoy vivimos un cambio nuevo. Hoy se está produciendo un significativo cambio de paradigmas en todo el cristianismo a nivel mundial, a nivel global. El paradigma de cristiandad está dando lugar al surgimiento de un nuevo paradigma apostólico. En este nuevo paradigma apostólico, la Iglesia entiende que el compromiso misionero reconoce la prioridad del contexto sobre la estructura del organismo por sobre la organización de la comunidad de fe por sobre la denominación. La Iglesia ya no está vuelta sobre sí misma, sino de cara al mundo y sus necesidades. La Iglesia no está tan preocupada con su doctrina como con su acción redentora en el mundo, no está preocupada con su prestigio y nombre como con hacer real la presencia del reino de Dios en medio de las circunstancias humanas, en el nombre de Jesús. No está preocupada con su poder político, sino con su poder espiritual, con su agenda de actividades como con obedecer la voluntad de Dios y comprometerse con Él en su misión en el mundo. Esto significa que se están produciendo cambios muy significativos en todos los niveles de la vida y de la misión de la Iglesia. Se está produciendo el renunciamiento a los viejos esquemas de poder eclesiástico para dar lugar al poder del Espíritu Santo. Está aumentando el ejercicio de los carismas por parte de todo el pueblo, en lugar de tener la práctica de los dones limitadas al clero o a los especialistas de la religión. Se está concibiendo cada vez más la Iglesia como un organismo, como lo que es el cuerpo de Cristo, más que como una organización, una institución eclesiástica. Se está tendiendo a desarrollar la misión de la Iglesia más hacia afuera del templo que hacia adentro. Además, hoy vivimos un desafío nuevo. El nuevo cambio de paradigmas es el eje alrededor del cual debe entenderse no solo la realidad presente de la Iglesia, sino también y especialmente su proyección hacia el futuro. El desafío más grande para nosotros hoy es que la Iglesia que viene tiene que ser una Iglesia apostólica y llena del Espíritu Santo. Será apostólica
en el sentido de que, como lo ha sido siempre, estará fundada en el testimonio divinamente inspirado de los apóstoles, según está registrado en el Nuevo Testamento. Pero será también apostólica en el sentido de que servirá en una nueva dimensión apostólica de su misión y ministerio en el mundo. Apóstol significa enviado con una misión. Y este es el nuevo desafío en nuestra comprensión como iglesia al que nos llama el Señor en este tiempo. Y por último, hoy vivimos también una orientación nueva. Por ser apostólica, la iglesia jamás puede estar vuelta hacia sí misma y a sus propios intereses, sino que tiene que estar orientada hacia el mundo al que dirige su mensaje de salvación, sanidad, liberación y plenitud del Espíritu. Apóstol significa, repito, enviado con una misión. La iglesia es enviada al mundo para servir a Cristo en el mundo, así como Cristo sirvió al mundo. De este modo, la iglesia debe concebirse a sí misma no solo como la asamblea de los llamados afuera del mundo para seguir a Cristo, sino también como la asamblea de los redimidos por Cristo que son enviados al mundo con una misión redentora. La iglesia no se mira a sí misma como pueblo sacado del mundo, sino que mira al mundo y está presente en el mundo en el que tiene que cumplir con su misión. Es en el mundo donde la iglesia debe cumplir con su misión de ser sal y luz, como enseñó Jesús según Mateo 5, versículos 13 al 16. Y también es en el mundo donde la iglesia debe penetrar como levadura con el poder del Evangelio, como enseña Jesús en Mateo 13:33. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Toda la masa. Esto es lo que quiero dar a entender por eje hermenéutico. El segundo eje es el eje ministerial. Necesitamos una nueva comprensión del ministerio de la iglesia. La puesta en acción de la nueva visión para la iglesia involucra una nueva comprensión de su ministerio, es decir, de los recursos humanos a través de los cuales la iglesia cumplirá con su misión en la ciudad y en el mundo. Para la nueva visión de la iglesia, el eje ministerial consiste en el ministerio cuádruple o quíntuple, como a ustedes mejor les parezca, llevado a cabo por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según dice la palabra en Efesios 4:11. Pero también necesitamos una nueva comprensión de los dones para la iglesia. Estos ministerios son los que el Señor ha constituido como dones para el perfeccionamiento o, como dice Pablo, para la capacitación de cada creyente para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el versículo 12, Efesios 4:12, Pablo dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Noten que lo que Cristo da a la iglesia para que ésta cumpla con su misión no son cosas, sino personas, a quienes Él levanta como líderes de la comunidad con propósitos y tareas específicas. También necesitamos una nueva comprensión del ministerio de cada miembro de la iglesia. Una iglesia abierta hacia el mundo con un evangelio de salvación, sanidad, liberación y plenitud deberá involucrar a todos sus miembros en el ministerio. Como sacerdote de Dios, cada creyente debe ser equipado
por aquellos siervos a quienes el Señor ha levantado para prepararlos y enviarlos en el nombre de Cristo, como testigos de Cristo. Nótese que el liderazgo de la iglesia no es constituido para cumplir con su programa de actividades interno, sino para preparar a los santos para su ministerio externo en el mundo. Me parece claro que necesitamos a nivel global una nueva visión para la iglesia. Y permítanme resumir estos 2 puntos que acabamos de compartir. Quiero volver a leer el texto bíblico que leímos al comienzo para que no se nos olvide, Levítico 26, 9 y 10, que presenta una promesa extraordinaria por parte del Señor. Dice la palabra: yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Esta es palabra de Dios para nosotros hoy. Hemos considerado 2 ejes fundamentales a tomar en cuenta a la hora de imaginar la iglesia del siglo XXI. Estas consideraciones nos permiten darnos cuenta de que nunca como hoy se ha visto más claramente la necesidad de desinstitucionalizar a la iglesia y transformarla en lo que de veras es, una comunidad de personas, una comunidad de seres humanos, una comunidad de personas bajo el señorío de Cristo, llena del Espíritu Santo y al servicio del reino de Dios. La excesiva complejidad de la estructura eclesiástica es un problema que tenemos que resolver, hermanos, porque pone en peligro nuestra efectividad en el cumplimiento de la misión. Con el correr del tiempo hemos llegado a desarrollar estructuras dinosauricas, confundiendo el carácter integral de la misión con la dispersión ad infinitum de los ministerios, de los programas y de las actividades que, como les decía anoche a los pastores, no sirven para nada en términos del reino. Absolutamente para nada. Pérdida de tiempo, desgaste de energía, pérdida de dinero en cantidades industriales. Pero no porque para el crecimiento del reino de Dios, para la manifestación del reino de Dios, es para entretener a los creyentes. No sirve para nada. Los resultados han sido una fuerte atomización de esfuerzos, un desgaste y duplicación de energías, una pérdida de eficiencia. Necesitamos pasar de iglesias complejas a iglesias simples, tan simple como una familia, incluido todos sus problemas, pero simple. De estructuras organizativas jerarquizadas a redes de trabajo operativas y orgánicas. Todo lo señalado subraya la urgencia y necesidad de una nueva visión y comprensión eclesiológica. Una iglesia que no cambia corre el riesgo de estancarse y morir. Esto es lo que ustedes tienen ejemplo de sobra acá en Estados Unidos. La única manera de mantener la frescura del primer amor y de la vocación con que hemos sido llamados a servir al Señor en el mundo es permitir al Espíritu Santo renovarnos de una manera permanente. Y esto es tanto más urgente y vital cuanto más crece en nosotros la conciencia de estar viviendo en los últimos tiempos. Ser la iglesia de Jesucristo hoy es algo diferente de otros tiempos en razón de que estamos transitando tiempos escatológicos. Ya consideramos dos ejes sobre los cuales
el cambio que estamos proponiendo debe moverse, el eje hermenéutico y el eje ministerial. Vamos a ver ahora otros dos ejes más. El eje misiológico. Y para esto notemos el carácter de la misión. La comprensión esencial de la misión de la Iglesia debe ser de carácter integral. Esto significa que en el cumplimiento de la misión apuntaremos a la totalidad de la persona humana en todas sus necesidades espirituales, físicas, emocionales, relacionales, materiales, sociales, de todo orden. Todas las necesidades del ser humano. Esto significa que en el cumplimiento de la misión proclamaremos todo el evangelio del reino a toda persona en todo lugar. El modelo esencial de la misión de la Iglesia será el ministerio de Jesús. Jesús fue bien claro cuando dijo, según registra Juan en el capítulo 20, el versículo 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No inventemos lo que ya está inventado. La misión de la Iglesia consiste en esto, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Todo lo demás no sirve, no vale, no tiene sentido. En este sentido, nuestra misión deberá ser entendida como una misión, primero, de encarnación. Como el Padre me envió, se hizo carne, ¿verdad? Así yo los envío. Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, le dice Jesús al Padre, yo los envío también al mundo. Encarnación. Hay iglesias que son tan santas y tan divinas que no parecen humanas. No se ve la encarnación por ningún lado. Y hay otras que están demasiado encarnadas. Pero para entender la misión a la luz de Jesús, el primer principio es encarnación. El segundo principio es servicio. Servicio. Debemos entender también nuestra misión como una misión de servicio. ¿Qué dijo Jesús? Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si no servimos a los seres humanos a nuestro alrededor en todas sus necesidades, ¿para qué estamos en el mundo? Si la misión de Jesús fue esa, servir, y servir hasta la muerte. El recurso esencial para la misión de la Iglesia será el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, hermano, no podemos hacer nada. Podés tener un presupuesto millonario, no te sirve. El templo más bonito, no te sirve. A menos que Jesús haya mentido cuando dijo, según Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. No dijo recibirán un presupuesto millonario, un templo como el de Salomón. Recibirán poder. Y si no es en el poder del Espíritu, estamos perdiendo el tiempo. Dedícate a otra cosa. La Iglesia se encarnará en el mundo para servir al mundo en el nombre de Jesús y lo hará llena del Espíritu Santo. La Iglesia pondrá de manifiesto en su acción todo el poder y la autoridad sobrenatural con que cuenta en Cristo Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, los 2 primeros versículos, nos trae un pantallazo, un video extraordinario de la misión de los 12. Dice el texto que habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Esa es la misión cristiana. Marcos 16, versículos 15 al 18.
con el permiso de los que creen que este pasaje no figura en los mejores manuscritos. Y es cierto, no figura en los mejores manuscritos. Pero está en mi Nuevo Testamento. Y si está en mi Nuevo Testamento, quiere decir que la Iglesia a lo largo de 20 siglos consideró que estaban divinamente inspirados y son útiles. Así que prefiero creerle al Espíritu Santo y a la tradición de la Iglesia y no a 2 o 3 eruditos que quieren hacer gala de su erudición simplemente borrando pasajes de la Biblia. Les digo, o les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Estas señales acompañarán... No. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Está acá, ¿eh? La Iglesia testificará al mundo del amor redentor de Dios a través de señales, prodigios, maravillas, milagros sorprendentes, según la promesa del Señor. Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Además, notemos el lugar de la misión. El lugar en el que se llevaba a cabo la misión en la iglesia temprana no era un templo o un edificio eclesiástico, sino la calle, el mercado, y especialmente las casas de las personas a quienes se testificaba de Cristo. Hechos 5:42 es claro en su testimonio, dice que día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. La comunidad cristiana temprana era una iglesia de puertas afuera y no de puertas adentro. Era una iglesia sin techo ni paredes, era una iglesia callejera. Es necesaria la restauración de este modelo de iglesia si es que queremos ganar a nuestras ciudades para Cristo. Para ello privilegiaremos la acción fuera del templo sobre cualquier actividad adentro del mismo. Debemos llegar a ser una iglesia en la calle más que una iglesia en el templo. Las diversas estrategias que en las últimas décadas se han desarrollado en todo el mundo, de iglesias caseras, hogareñas, células, etcétera, 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 es una ilustración muy interesante de estrategias que podemos seguir, aprender, explorar, probar en esta dirección. Y por último vamos a considerar el eje eclesiológico. Como congregaciones particulares o comunidades de fe que proclaman y sirven a Jesucristo, formamos parte de 3 iglesias. Esta no es la eclesiología tradicional evangélica, pero es la eclesiología del Nuevo Testamento. En primer lugar, nos encontramos con lo que podemos llamar la iglesia particular. Repito, la iglesia particular. La iglesia particular es una comunidad de personas particular y localizada, que se desarrolla en un tiempo determinado y está identificada con un espacio definido. Es
la unidad mínima o célula fundamental de la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia Champion Forest es una iglesia particular. Es un cuerpo de creyentes bautizados, voluntariamente unidos para rendir a Dios adoración y servicio, y que busca incorporar a otros para transformarlos en seguidores de Cristo. Esta manera de entender a la iglesia particular o localizada demanda de cada creyente un gran esfuerzo creativo bajo la guía del Espíritu Santo y el ejercicio de un alto nivel de responsabilidad a fin de que la misión se pueda llevar a cabo. Para ello debemos procurar en todo lo posible deshacernos de los rasgos institucionales, denominacionales y formales del paradigma de cristiandad. Debemos luchar por mantener viva la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos a ningún yugo humano, como dice Pablo en Gálatas 5:1. Debemos renunciar a toda distorsión histórica y apegarnos a la enseñanza del Nuevo Testamento, usándolo de veras como única autoridad para nuestra fe y práctica, y no meramente como una excusa o justificación de nuestras elaboraciones carnales y de nuestros caprichos o de nuestros intereses mezquinos. Debemos hacer todo lo posible para que siempre, como comunidad de fe, nos sujetemos solamente al gobierno de Cristo y le obedezcamos en todo aquello que a través de su palabra y de su espíritu Él nos indique. La iglesia particular, la iglesia que muchos de ustedes, la congregación que muchos de ustedes pastorean. La segunda iglesia, y esto parece un concepto nuevo, pero es tan viejo como el Nuevo Testamento, es la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad, que bien merece el nombre de local, porque es la iglesia de la localidad. En la ciudad de Houston, en Tomball, y no sé cuántas más andan dando vuelta por ahí, alrededor, hay una sola iglesia de Jesucristo. Una sola iglesia de Jesucristo. Cada comunidad de fe particular debe entenderse a sí misma como una congregación más de la única iglesia de Jesucristo en la ciudad en la que se encuentra localizada. Yo sé que esto nos parece chino puro, pero no es chino puro, es lo que enseña el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el denominacionalismo nos ha cerrado los ojos para ver esta realidad. Seguimos una eclesiología denominacional, no una eclesiología neotestamentaria. En el Nuevo Testamento vemos que las congregaciones particulares, en el caso del Nuevo Testamento, iglesias caseras, ¿me siguen? Iglesias caseras, formaban parte de la única iglesia de Jesucristo en cada ciudad, la verdadera iglesia local, es decir, de cierta localidad. La mayor parte de las cartas de Pablo están dirigidas no a los grupos en las casas, sino a la iglesia de la ciudad. Cualquiera. 1 Corintios, Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano fulano a la iglesia de Dios que está en Corinto. Noten el singular, la iglesia de Dios que está
en una ciudad, Corinto. Esta es la iglesia de la ciudad. Ahora, en Corinto había un montón de casas de creyentes donde se reunían iglesias particulares a las que al final de la carta el apóstol Pablo saluda. Cuando le escribe a los romanos es exactamente lo mismo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, bla, bla, bla. Y dice, le escribo a todos ustedes los amados de Dios, dice el versículo 7, que están en Roma y que han sido llamados también a ser santos. Esta es la iglesia de la ciudad de Roma, una sola iglesia. Al final de la carta entra a repartir saludos a medio mundo y dicen, saluden a fulano, a mengano y la iglesia que está en su casa, a sutano y la iglesia que está en su casa. Vos la tenés la carta a los romanos, ¿no? En tu Nuevo Testamento. Bueno, léela. ¿Cómo algo tan simple por siglos no lo hemos entendido? Ustedes van a un seminario, toman un curso de eclesiología y le dicen, hay dos iglesias según el Nuevo Testamento, la iglesia local, que es la particular, y la iglesia universal o católica, que es la iglesia universal que ahora vamos a describir. Esa eclesiología está equivocada, esa es la eclesiología denominacional, que nos ha dividido como si fuésemos un caleidoscopio. Y no tiene nada que ver con la unidad por la que Jesús oró en Juan 17. Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, la ciudad de la Odisea, una iglesia. Los hermanos de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, como también a Ninfas y la iglesia que se reúne en su casa, la iglesia particular. Y hay más ejemplos, Tarea para el hogar, esta semana, léanse todas las cartas. En este sentido, debemos afirmar nuestra identidad como comunidades de fe cristiana, cuya localidad es la ciudad en la que el Señor nos ha colocado como testigos del Evangelio y que forman parte de la única iglesia de Jesucristo en cada ciudad. Debemos renunciar a todo parroquialismo, sectarismo, actitud sectaria que pretenda establecer divisiones en el cuerpo de Cristo y en esta comunión fundamental en Cristo que nos une a otros que también le confiesan, tenemos que encontrar el sentido, la fuerza, el poder para cumplir con la misión. No vamos a ganar a Houston jamás mientras sigamos divididos como estamos. No lo digo yo, esta es la realidad que lo desesperó a Jesús. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Si no somos uno, el mundo nunca jamás va a creer porque nuestras divisiones, nuestras denominaciones son un escándalo delante de Dios y frente al mundo. Y finalmente está la iglesia en el mundo. La iglesia universal es la iglesia que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos. Y este concepto es un concepto bien evangélico, en la eclesiología evangélica, bien establecido, bien claro en el Nuevo Testamento, así que lo tenemos conocido. Esta iglesia supera las barreras de la temporalidad y localidad. Es el cuerpo de Cristo formado por todos aquellos que, habiendo puesto su fe en Él, lo han aceptado como Salvador y Señor de sus vidas. En 1 Corintios 1:2 encontramos un interesante texto en el que Pablo ilustra ambos conceptos de la iglesia, como iglesia de una ciudad e iglesia en el mundo. Dice él: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, la iglesia de la ciudad, la iglesia local, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, la iglesia universal. Debemos sentirnos ligados espiritualmente con la iglesia
universal, la Iglesia católica. Católico significa universal, es exactamente lo mismo. Compuesta por todos aquellos que en todos los tiempos y en todos los lugares han confesado y confiesan que Jesucristo es el Señor. Debemos identificarnos misiológicamente con otros cristianos que comparten una visión similar de la misión y con quienes sumamos fuerzas para hacerla posible. En este sentido, nuestro primer compromiso debe ser con el reino de Dios antes que con cualquier institución de factura humana, cualquiera que sea, y unir nuestras voluntades bajo la dirección del Espíritu Santo para que el mundo crea. Mi oración es que el Señor me dé vida para ver ocurrir esto. Y creo que va a ocurrir pronto. Creo que anoche hablábamos de esto con los pastores y ojalá nos hubiéramos podido quedar toda la noche, porque estas reflexiones nos sacuden, nos edifican, nos despiertan la esperanza. El día en que en su providencia se cumpla de manera definitiva la profecía de Joel 2:28, que tuvo su primer cumplimiento en los días de Joel, el profeta. Pedro la interpretó como de cumplimiento el día de Pentecostés, pero la verdad es que todavía no se cumplió del todo, porque dice el texto que el Espíritu Santo será derramado sobre todo el género humano. ¿Cuál va a ser la iglesia que Dios va a utilizar cuando el Espíritu tome la iniciativa y todo ser humano sea conmovido por el Espíritu llamado al arrepentimiento, a la fe en Cristo? ¿Quiénes van a atender a esos miles y miles de millones? ¿Una iglesia dividida? ¿Una iglesia que se mira el ombligo permanentemente? ¿Una iglesia entretenida en el espectáculo religioso dominical? ¿Una iglesia que le interesa solamente el prestigio en la comunidad en la que está? ¿O una iglesia que va a responder al Espíritu llevando a las personas a confesar a Jesucristo como Señor, de suerte tal que todo el que invoque el nombre del Señor reciba vida, sea salvo? Qué grande y maravillosa promesa nos ha dado el Señor. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. O como leemos en la Reina Valera, pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Esta es la nueva visión que debemos atesorar en nuestras retinas espirituales. Dios está obrando algo extraordinario en estos días y quiere que nosotros nos asociemos a Él en su proyecto redentor. Hay algo nuevo que está viniendo y el desafío que tenemos por delante es el de dar lugar en nuestras vidas y en nuestra iglesia a lo nuevo que Dios quiere darnos. No tengamos temor. Él no nos va a prometer y dar nada que no sea lo mejor para nosotros. Recibamos con fe y alegría lo nuevo de Dios y comprometámonos con Él para completar la misión que Él nos ha confiado en el mundo. Que así sea. Gracias. Gracias, doctor Deiro. No se me vaya. No lo dejamos bajar de ahí. Si usted recibió un papel pequeño de estos para notas, tiene preguntas. Yo me imagino que hay varias personas que tienen preguntas. Tenemos parte del equipo que está recibiendo y vamos a hacer por los próximos minutos un tiempo en el cual podamos tener preguntas sobre
este tema. Algunas personas posiblemente están contentas, otras están pensativas, otras están así, pues hagamos preguntas, ¿ok? De eso se trata. Ya me han llegado unas aquí, doctor Deiros. ¿Cómo ser una iglesia de ciudad si parte de las iglesias de ciudad no tienen todo el concepto bíblico, sino se apoyan en conceptos de tradición? Esta es la mitad de la situación, porque también es cierta la situación inversa. Hay iglesias que no tienen ninguna tradición y su manera de pensar y demás son inventos bastante recientes. Es decir, si nosotros vamos a poner en la mesa de discusión nuestras diferencias teológicas, nunca vamos a llegar a un acuerdo de ninguna manera. Este es el problema, permítanme decirlo así, esto lo digo como historiador, este es el problema del movimiento ecuménico. Movimiento ecuménico con muy buenas ideas y muy buenas iniciativas y buenas intenciones, desde la fundación del Consejo Mundial de Iglesias en 1948, trató de buscar acuerdos en materia de teología, eclesiología, etcétera, etcétera, también en misiología, y todavía deben estar discutiendo a ver si llegan a un acuerdo. Pero la unidad no consiste en que todos pensemos lo mismo y hagamos exactamente lo mismo. Pablo lo explicó con una claridad meridiana al comienzo de la carta a los Corintios. Yo no sé cómo todavía no lo entendemos. La mano derecha mía no es lo mismo que mi mano izquierda. Y yo no puedo pretender que la izquierda funcione como la derecha cuando soy diestro, o mi diestra como la izquierda. No puedo pretender que este dedo gordo sea igual a este dedo gordo, porque no lo es. No puedo pretender, siguiendo el argumento de Pablo, que el ojo pretenda estar o ser superior a la oreja o la oreja superior al pie izquierdo. Somos diferentes, pero somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si vamos a discutir el bautismo, para poner un tema, ya que nosotros somos bautistas, así que empecemos por ahí, por lo que conocemos. Que bautismo infantil no, que bautismo de creyentes sí, que bautismo por inmersión, que quién administra, quién no administra, tiene que ser pastor ordenado, no, que bautice cualquiera. ¿Quién lo ordenó a Felipe para bautizarlo al eunuco? No, pero tiene que ser en el bautisterio. Ah, no, en el río no se puede. Miren, cuando empezamos a discutir estas cosas, generalmente empezamos a discutir estupideces. Y entonces la izquierda empieza a decir, tenés que ser como yo, de izquierda. Y la derecha le dice, no señor, según el credo de no sé quién, hay que ser de derecha. Y ahí estamos peleándonos, cuando los dos, cada uno con su capacidad, en el único cuerpo de Jesucristo, bajo el señorío de Cristo, que es la cabeza, se tienen que mover en una dirección. Mientras nosotros estamos discutiendo estas cuestiones, ni hablemos de escatología, premilenialista, posmilenialista, milenialista y no sé cuántos milenias, cosas más, mientras nosotros estamos discutiendo todo esto, los perdidos siguen sin vida y no pasan de muerte a vida. Y Jesús dijo que sean uno, no en su teología, no en su eclesiología, no en su manera de entender la realidad, pero sí en anunciar al mundo que Jesucristo es el Señor. ¿Es tan difícil hacerlo a una sola voz? Doctor Deiros, usted dice que las denominaciones son malas. No dije que son malas. Que dijo que no son malas. Ok. Yo no, permítanme. Okay. Sí, porque se puede interpretar mal. De hecho, tu mamá anoche, doña Amparo, me hizo una pregunta picante sobre este tema. Muy inteligente tu mami. No dije que son malas, dije que son carnales.
Acá tenemos un erudito en el Nuevo Testamento griego. La palabra carnal tiene varias acepciones en el Nuevo Testamento. La primera es según la naturaleza humana. También Pablo la usa según la naturaleza humana pecaminosa. Lo que pasa es que las cosas que son sobre la naturaleza humana, puramente humanas, no dirigidas por el Espíritu Santo, terminan siendo humanas pecaminosas, es decir, en desobediencia a Dios. Entonces, para mí, el denominacionalismo es una creación humana. Si alguien me pregunta, ¿usted cree que las denominaciones tienen su origen en el corazón de Dios? Yo les respondo sin lugar a dudas, no, porque Dios no se puede contradecir. No puede hablar de un cuerpo de Cristo dividido, partido en 1000 pedazos. Jesús viene a buscar, según Apocalipsis, a su esposa. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una. No el harén vergonzoso que nosotros hemos construido con nuestras denominaciones. Porque hay muchos creyentes evangélicos, no son pocos, Gloria a Dios. No puede ser que vemos la nube de gloria viniendo y estamos bautistas, metodistas, presbiterianos, hermanos libres, pentecostales de todos los colores, tironeándonos para ver quién llega primero. Es una barbaridad, hermanos. A eso me refiero por carnal. Ok, entonces, ¿cómo romper las denominaciones particulares para integrar una sola iglesia local en No Cristo? hace falta romper nada, se están rompiendo solas. Especialmente acá en Estados Unidos, donde, lo expliqué anoche a los pastores, otra vez, desde el punto de vista histórico, el denominacionalismo es una ideología que responde al paradigma de cristiandad y que es producto de la modernidad. Amparo muy bien lo definió, porque me hacía de apuntadora, me daba letra mientras yo hablaba. Tiene su origen el denominacionalismo aquí en los Estados Unidos, un típico producto anglosajón desde el punto de vista cultural. Tiene su origen aquí en Estados Unidos, su periodo formativo entre las guerras de independencia y la guerra de secesión, mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Y después, a través de las misiones modernas, es llevado a todo el mundo. Nace de las particulares condiciones políticas, sociales, económicas, culturales de los colonos norteamericanos en el este de los Estados Unidos. Ahí es donde se forman. Las iglesias que vinieron de Inglaterra con los padres peregrinos, más todos los que vinieron después, no eran denominaciones. Esto incluye a los bautistas que estuvieron congregacionalistas, por supuesto episcopales o anglicanos, etcétera, etcétera. El denominacionalismo se configura en función de ciertas condiciones históricas, especialmente la modernidad. Lo expliqué anoche a los pastores, voy a tratar de hacerlo en 2 minutos o menos. Una de las características de la cosmovisión moderna es que la fuerza de la cultura es centrífuga. El movimiento de la cultura es expansivo, es atomización. Así se desarrolla la ciencia moderna, la tecnología moderna. La teoría del Big Bang, que es una teoría científica, es un típico producto de la modernidad y de la ciencia moderna. El Big Bang, un núcleo que boom, estalla y toda la realidad del universo nace de allí. Eso es típico. Pero en todas las ciencias modernas es así. La antropología les va a decir que el ser humano pertenece al reino animal, al filum de los chordata, subfilum de los vertebrata, al género Homo, especie sapiens, y me comí por lo menos como 5 categorías en este proceso de expansión. Es muy parecido a lo que es el sistema Windows. ¿Vieron? Ventana, ventanita, 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 ventanita. Nada más que al revés. De acá, pum, 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 pum. Entonces,
Vamos a hablar de nuestro propio chiquero, Ramón. Hay 44, 45 denominaciones bautistas acá en los Estados Unidos. Bautista del Sur, Bautista del Norte, Bautista Nacional Bautista, Bautista del Séptimo Día, Bautista Bíblico, Bautista Conservador, Bautista de la Asamblea General, Bautista... Pero para un poco la mano, ¿somos bautistas o qué somos? No, tenés para elegir. Parece una acuarela. Y con los metodistas pasa lo mismo, con los presbiterianos pasa lo mismo. Si ustedes le agregan después los matices, los que están de acuerdo con la ideología de género hoy, los que están en contra, los que aceptan los dones del Espíritu Santo, los que los rechazan, los que creen en milagros, los que dicen que los milagros ya no hacen falta, los que... Es una barbaridad la atomización. Ahora, no estamos en la cosmovisión moderna. No sé si se dieron cuenta, pónganle el nombre que quieran, por lo menos provisoriamente, estamos en la posmodernidad. Y la cosmovisión posmoderna es exactamente la opuesta a la moderna. En lugar de movimiento centrífugo de la cultura, el movimiento es centrípeto. Es para adentro. La palabra más usada en la filosofía, en la cultura, en la comunicación posmoderna es integral. Arroz integral, café integral, evangelio integral, unión. Por eso nosotros hoy podemos entender mejor las palabras de Jesús en su oración de Juan 17, porque lo que está diciendo Jesús es que sean uno, no un montón, y peleados entre sí. Entonces, ¿qué está pasando con las denominaciones? Como son producto de la modernidad, y al entrar en crisis la modernidad, entra en crisis la ciencia moderna, la tecnología moderna, la filosofía moderna, todo eso entra en crisis, vamos a ponerle con el cambio de milenio, por poner una fecha nomás. Las denominaciones están en crisis. Acá en Estados Unidos todas las denominaciones están en crisis. Se han dividido escandalosamente algunas, tienen problemas financieros muy serios, han perdido gente, hay más gente creyente afuera de las iglesias denominacionales que las que hay adentro. Para darles una cifra que conozco, hace 4 o 5 años atrás se hizo un estudio en la ciudad de Buenos Aires y el 61% de las personas que se identifican como evangélicos, no de esta denominación, de acá, de allá, solo como evangélico, el 61% no pisa ninguna iglesia. ¿Y saben por qué? Porque están hartos del denominacionalismo. Cuando yo estudié en el seminario hace más de 50 años atrás, mi profesor, un misionero bautista del sur, nos decía en clase, o nos enseñaba en clase, los principios bautistas. Bueno, muchos de ustedes los conocen. El señorío de Cristo, separación iglesia del Estado, libertad del alma delante de Dios, una mayordomía cristiana, la oración, 10, 12 principios. Y yo creí que de veras eran los principios bautistas, hasta que empecé a conocer a metodistas, presbiterianos, pentecostal A, pentecostal B, pentecostal C, y creían lo mismo que yo. Entonces ya dejaron de ser los principios bautistas, son los principios de todo el mundo. Compartimos mucho más de aquellos que nos divide, a menos que seamos fanáticos. Y si somos fanáticos, somos sectarios, somos una secta, no la Iglesia de Jesucristo. ¿Piensa usted que la denominación neocalvinista reformada está causando demasiado ruido en la unidad de la Iglesia? Bueno, siempre ha habido hermanos en la fe, eso no se puede discutir, que no han entendido la unidad. ¿O no?
Pablo no tuvo que resistir a Pedro cara a cara porque se anduvo haciendo el gracioso, hasta que llegaron algunos judaizantes de Jerusalén. El tipo comía con los gentiles. Cuando llegaron los judaizantes de Jerusalén, miraba para otro lado. Hipócrita. Y no estamos hablando de una cuestión de menú. Estamos hablando de una cuestión que para ellos era una cuestión dogmática. ¿Comemos cerdo o no comemos cerdo? ¿Somos judíos o no somos judíos? ¿Nos circuncidamos o no nos circuncidamos? Bueno, si vos querés ser fundamentalista, entonces empezá por circuncidante. No cuente conmigo, ¿eh? La escritura que usted tomó como base al inicio estaba dirigida al pueblo de Israel. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia de hoy, en el día de hoy, y al cuerpo de Cristo? Creo que dije al presentar el texto que era una palabra profética. Y creo que dije que yo la entiendo como una palabra muy buena de Dios para nosotros hoy. Ahora, que esta sea profecía para Israel, por supuesto, pero también es para nosotros. O nosotros al Antiguo Testamento lo hemos sacado de la Biblia. Es palabra de Dios. Se habla hoy de la iglesia virtual en alto crecimiento. ¿Cómo quedaría la iglesia virtual en este concepto? La iglesia virtual tiene una extraordinaria capacidad. La iglesia virtual, más que la iglesia virtual, el testimonio cristiano virtual, tiene una extraordinaria capacidad de comunicación y de multiplicación porque llega hoy absolutamente a todos los rincones del planeta. Pero hay una cosa que no debemos olvidar y que a veces se nos ha perdido, especialmente en las iglesias más grandes, y es el contacto cara a cara. Seguimos necesitando en la reunión, en el culto, en la adoración, en la alabanza, alguien que venga, nos pregunte, ¿cómo andás, Ramón? ¿Bien? Bueno, ¿puedo orar por vos? Eso no tiene precio, hermano, y lamentablemente le corremos el riesgo de perderlo. Por eso digo que quizás es tiempo de revisar nuestras estrategias. No digo con esto que las iglesias grandes están mal, porque si son grandes es porque han evangelizado y muchas personas han respondido al mensaje del Evangelio. Pero creo que hoy más que nunca, en las ciudades y en las grandes ciudades, necesitamos el grupo pequeño, en casas de familia. En lugar de un templo de $5 millones con unas butacas para 2.000 personas, que no digo que esté mal, está bien, porque es una estrategia y da resultado, pero no sé si es la mejor, porque quizás podríamos tener 1.000 grupos hogareños que le costarían nada a la iglesia, porque los hermanos ofrecerían su casa, habría contacto cara a cara, podríamos ejercer los dones del Espíritu de una manera directa, cosa que a veces es imposible en una asamblea muy grande, porque acá se levanta una hermana a profetizar, yo soy el primero que le digo, hermana, siéntese, no me lío, porque seguro del otro lado se va a levantar otra hermana, pero en el grupo hogareño, no. Podemos aprender a usar los dones, podemos aprender a equivocarnos, ministrarnos unos a otros, orar por los enfermos. Es todo mucho más fácil y el testimonio es mucho más fuerte y mucho más directo. Ahora, no es una cosa o la otra, porque la iglesia en Jerusalén se reunía todos los días por las casas y en el templo. Quiere decir que el grupo grande también tiene sentido. Pero no nos quedemos contentos con que juntamos un montón de gente, porque por más gente que juntes adentro de un templo, no vas a meter a todo Houston ahí adentro. ¿Cómo vamos a motivar a los miembros de nuestras iglesias a levantarse de sus asientos y encontrar a este mundo para una visión para Cristo en unidad? Creo que eso es una responsabilidad de los líderes, Ramón. No te escape. Eso es responsabilidad de los líderes. Los líderes tienen... ¿Qué lo dice la palabra? Efesios 4:11, ¿no es cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas. Mira qué equipo. ¿Para qué están? Para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ahí hay una multiplicación extraordinaria. Tenemos que enseñar
la palabra, tenemos que enseñar los dones, hay que enseñarlos, los dones se enseñan. Tenemos que habilitar esos dones y tenemos que darle oportunidad a los creyentes a ejercerlo. Pongo un ejemplo. Yo puedo enseñar que, según 1 Corintios 12, 9, hay dones de sanidades, y lo enseño y lo ilustro y escribo un libro sobre el tema y todo lo demás. Pero luego tengo que habilitar a los miembros de la iglesia, primero ayudarle a descubrir si tienen este don o no, pero todo creyente, como la evangelización, es parte de la misión de la iglesia, proclamar el evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Hay que enseñarle a los hermanos a hacerlo, pero después hay que darle la oportunidad de practicarlo, y practicarlo bajo supervisión, hasta que adquiera experiencia. Entonces, en lugar de tener un mago, un taumaturgo, un obrador de milagros, un evangelista, un apóstol en la iglesia, podemos tener tantos como creyentes hay en la congregación, bien entrenados, bien llenitos del Espíritu Santo y actuando. Enséñenle esto a los niños, en lugar de enseñarle la historia no digo que esté mal, ojo, las historias bíblicas y demás, pero enséñenles cómo servir, cómo orar, y van a descubrir, y denle oportunidad para hacerlo, y van a descubrir cómo ocurren cosas que ustedes nunca se imaginaron que podían ocurrir. Una criatura de 8 años orando por la sanidad de una compañerita de la escuela, con total candidez infantil, y viniendo el domingo próximo al culto con la compañerita de la escuela que tenía fiebre, estaba enferma y qué sé yo, y ahí está la nena, la madre, el marido, el tío, se vino toda la familia a darle gracias a Dios por lo que ocurrió, con la oración de una nena a la que la maestra de la escuela dominical le enseñó cómo orar por los enfermos. Miren qué fácil. Vos a una criatura le decís, si hay una persona enferma, vos lo que tenés que hacer es esto. Primero pedirle permiso a la mamá, si es una menor. Si es un viejo jubilado, mejor, porque ningún viejo jubilado se va a negar a que una nena de 8 años le ore. Abuelito, ¿cómo anda de la rodilla, de los huesos? Y nena, me duelen. ¿Puedo orar por usted? Sí, mi amor. Curalo al abuelito, que no le duela, señor, qué sé yo. El viejo se para, sale corriendo. ¿Cómo se define una línea delgada entre una iglesia cambiante y una iglesia progresista? No entiendo bien cuál es la diferencia entre cambiante y progresista. A ver, voy a tratar de interpretarlo. Hermenéutica. Hermenéutica. Si por cambiante se entiende cambio por el cambio, como el cambio como un rompiendo paradigmas, me imagino. No, cambio como un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos cambiando, es decir, ya me cansé del cuadro viejo aquel, el tapiz viejo aquel, vamos a cambiar, vamos a poner uno más moderno. Eso no cambia nada en la vida de la iglesia. O vamos a cambiar el decorado, vamos a poner una alfombra de otro color, no cambia nada en la iglesia, eso es el cambio por el cambio. Pero si uno en oración se da cuenta que ciertas estructuras ya no funcionan para cumplir con la misión, es necio seguir haciendo lo mismo. Es necio decir, lo peor que se puede decir en una iglesia, y se dice muy frecuentemente, es, aquí las cosas siempre se hicieron así. Eso no es ninguna virtud, eso es señal de estupidez. Porque si las cosas siempre se hicieron así, podés fácilmente caer en anacronismos y en parálisis. Y la otra palabra era... progresista. Y progresista puede también tener sus connotaciones, porque hoy, de hecho, la palabra progresismo hoy tiene connotaciones muy feas, ¿no? En política, en sociología, en la cultura... no es una palabra con la que yo me siento muy cómodo. Ahora, si por progreso se entiende el crecimiento integral de la iglesia, el avance, la conquista, el ganar nuevos terrenos, nuevas experiencias, bueno, bienvenido sea. Es un cambio positivo. Listo.
Una pregunta de 1 minuto. ¿Qué es un ejemplo bíblico de una iglesia llena del Espíritu Santo? Antioquía. Antioquía. Miren, estudien bien Antioquía, porque es muy interesante. Podía haber dicho Jerusalén por Pentecostés, pero Jerusalén vivió Pentecostés, pero después tuvieron muchos problemas y... Se acabó el minuto. Se acabó el tiempo, sí. ¿Qué define una persona Pero llena del en Espíritu serio, Santo? estudien Antioquía. Es una iglesia modelo Antioquía. ¿Qué define una persona llena del Espíritu Santo en términos bíblicos? En términos bíblicos, mire, lo explico así. Nosotros somos creyentes si hemos... Bueno, 30 segundos. Y 30 segundos. No, pará, dame un poco de tiempo. ¿Vos querés que explique teológicamente esto o que diga un eslogan? 25. No, por favor, bueno. No podemos ser cristianos si no nacemos de nuevo, si no somos regenerados por el Espíritu, si no somos justificados por la fe, etcétera, etcétera. Cuando en la jerga evangélica decimos de recibir a Cristo en nuestro ser interior, ¿a quién recibimos? Es al Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es una persona. Entonces recibimos a Jesús, el Espíritu Santo, en nuestro ser interior. Y decimos, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, una cosa es decir, yo tengo al Espíritu Santo, y otra cosa es decir, el Espíritu Santo me tiene a mí. Esa es la diferencia entre tener el Espíritu y soy creyente, y decir, soy lleno del Espíritu, estoy bajo el control del Espíritu y bajo el señorío de Cristo, y entonces Él me controla a mí. Y eso significa, control del Espíritu significa controla mi cuerpo, controla mi alma y controla mi espíritu, todo mi ser. Última pregunta. ¿Los dones se enseñan o los da el Señor? No, los dones son dones, los da el Señor. Pero ocurre, en la experiencia pastoral me ha ocurrido que un montón de hermanos han recibido dones, pero no saben que los tienen, hasta que se les enseña. Si vos estás en una iglesia cesacionista, donde te dicen, como muchas iglesias evangélicas hoy, acá en Estados Unidos, te dicen que los dones ya han cesado, que no hacen falta, que eran en los tiempos apostólicos, hoy no necesitamos los dones, muy probablemente las personas que tienen dones jamás los van a descubrir, jamás los van a ejercer. Entonces, Ahora, ¿se enseñan o se descubren? ¿Se ayudan a descubrirse? los dones se reciben del Señor, pero necesitas encontrarlos, necesitas descubrirlos, necesitas que se te enseñen y necesitas practicarlo y aprender a usarlo. No es magia. Es decir, y a su vez, cuanto más se ejercita un don, más fácil. Es como todas las cosas, mis hermanos. Los dones son herramientas de trabajo, no son cuestiones que tengo el don. Son herramientas de trabajo. Es decir, ¿cómo vamos a servir al Señor si no tenemos los recursos sobrenaturales para hacerlo? Perfecto. Gracias. Gracias, doctor Rey.